Les invitamos a escuchar La Jota, folclore, costumbres y tradiciones navarras. Un programa transmitido toda la semana por radiolavoznavarra.com y los sábados y domingos a las 12 del mediodía por Radio Tudela. La Jota, para sentir a Navarra. El saludo más cordial, oyentes del programa La Jota. Esta semana vamos a tributar un homenaje radiofónico a mi hermano Ignacio Ramírez Gamen, recientemente fallecido. Dueño y cocinero del restaurante Casa Ignacio, Pichorradicas. Y para ello vamos a contar con colaboración de la familia, de amigos, de tudelanos y también de joteras. Sí, jotas vamos a tener alusivas a Ignacio Ramírez. La música naturalmente va a ser navarra, de la regla y también de la misa navarra de Joaquín Martínez Arrechea. Con ustedes pues, La Jota, homenaje a Ignacio Ramírez. Y con esta jota de la regla comenzamos el programa. Y lo vamos a hacer con una completa biografía, muy emotiva también, de su hija mayor, de Anabel Ramírez Ochoa. Comenzamos. Mi padre, Ignacio Ramírez Gamen, nació un 31 de enero de 1936 en Tudela y falleció el 11 de agosto de 2025 en la misma ciudad. En total, vivió 89 años, una dilatada vida, casi siempre en la misma ciudad, pues era tudelano hasta la médula. Su infancia estuvo marcada por la guerra civil. Su padre, militar, estuvo destacado en Alicante y allí transcurrieron algunos de sus primeros años de vida. Lo sé por fotos de aquella época y porque alguna vez lo mencionó, pero apenas si conozco detalles de su infancia, adolescencia y juventud. Sé que en Tudela estudió en los Corazonistas, en el Palacio del Marqués de San Adrián, y posteriormente se educó en los jesuitas. Sé también que su padre enfermó de tuberculosis siendo apenas un adolescente y que muy pronto tuvo que ponerse a trabajar en el bar-restaurante que regentaba su madre, el Nacional. Cuando él tenía 19 años, falleció. La verdad es que apenas le gustaba hablar de sí mismo y de sus tragedias personales, pero supongo que la pérdida de su padre, Serafín Ramírez, le marcó. Sé que de joven formaba parte de la Paña el 13 y que entre sus amigos era feliz. En 1962, a los 26 años, se casó con Aurora Ochoa Los Arcos, en Milagro, localidad natal de ella, y un año más tarde nací yo. Durante esa época y esos primeros años de mi vida, vivimos en un bonito piso alquilado en la calle Portal, muy cerca de la Catedral y la Magdalena. En 1964 abrió un pequeño bar en la calle Cortadores y allí nos fuimos a vivir mi madre y yo para estar cerca de él.
Al principio, Aurora le acompañaba en el negocio, pero después, con apenas 6 años de diferencia, nacieron Raquel, Ignacio y Eduardo, y 15 años después, Adriana, una auténtica familia numerosa de 5 hijos que hizo que ella se convirtiera en ama de casa a tiempo completo. En ese local, Casa Ignacio, desarrolló mi padre toda su vida profesional. Comenzó a ofrecer a la clientela cazuelicas de ancas de ranas, caracoles, riñones, pajaricos y otras exquisiteces de la zona con muy buena acogida. Delicias que al señor Tomás, primo de mi padre, le dio por tildar como pichorradicas. Por eso su bar y posterior restaurante fue conocido como Pichorradicas de Ignacio. Por cierto, que fue el primero en Tudela en servir cazuelicas y también el primer restaurante en cerrar un día por descanso semanal. Era los martes, jornada que aprovechábamos sobre todo en el buen tiempo para hacer excursiones a la Misericordia, donde había piscina, para comer en el Arenas, para visitar a los abuelos de Milagro o acudir a Carcastillo, donde nos juntábamos con una recua de buenos amigos. En el Pichorradicas la suerte le sonrió. La suerte, su buen hacer y su tremenda capacidad de trabajo, pues en una reducida cocina, él solo hacía todo tipo de guisos y platos variados. Su especialidad, como he dicho, eran los productos locales, sobre todo las verduras, por las que comenzó a ser reconocido por los numerosos clientes que llamaban a sus puertas, y también por su cordero con sopas, un plato tradicional que era su especialidad en carnes. Pero asimismo servía angulas, almejas o diversos platos de pescado como chicharro, la merluza al horno o en salsa verde. Su humor ribero y su fuerte carácter iban siempre de la mano. Como ejemplo diré que por propaganda hizo imprimir la figura de un navarrico en el que estaba impresa la leyenda Casa Ignacio, Tudela, París y Londres, como si su negocio tuviera delegaciones en esas capitales europeas, y que a quien le preguntaba cómo hacía tal o cual plato, él siempre respondía que con butano. Además, era fiel seguidor de la Real Sociedad, como su padre, y enfrente de la barra tenía colgada por un cordel la figura de un león del Athletic de Bilbao, para subrayar su rivalidad con el sempiterno competidor vasco y chinchar a la clientela del club vizcaíno. También se irritaba mucho cuando le pedían patatas fritas. Se ve que pelar, partir y freír las patatas superaba su paciencia y desataba su genio. En el bar le acompañaron varios camareros, Cayetano y Gaudí, 2 hombres con una personalidad pintoresca, y también Ramón, Jesús y Alfredo. Y cómo no, la señora Feli, que se dedicaba a limpiar la cocina y a lavar las enormes pilas de platos, dejando todo como los chorros del oro, sin dar apenas muestras de cansancio. La mayor parte de su clientela procedía de Cataluña y del País Vasco, gentes de paso, aunque muchos de ellos se convirtieron con el tiempo en auténticos fieles de su cocina. Pero su fama fue más allá, pues al bar se acercaron también muchas personalidades, como Di Stéfano, Albano, Fernando Guillén, Alex de la Iglesia, Almodóvar, Camilo José Cela, Lorenzo Quinn, Juan Luis Galiardo, Vigas Luna, Ana Belén o Fernando León de Aranoa, e ilustres tudelanos como María Forcada o Rafael Moneo. Pero estos hay que sumar muchos otros, tanto anónimos como de fama y renombre, que ahora me es imposible recordar. Tras su jubilación, siguió guisando en la Sociedad Gastronómica Topero. Allí, todos los sábados, preparaba cenas para la cuadrilla, hasta pocos meses antes de su fallecimiento, y colaboraba con los eventos que preparaba la sociedad. A sus 89 años, tenía una fuerza y una voluntad tremendas, y aunque ya se iba cansando, no quería abandonar esos buenos ratos. Lo cierto es que como hombre pasional
Se ganó el afecto de muchísima gente dentro y fuera de Tudela y supo hacer de su local un templo de la cocina tradicional ribera. Hay quien dice que yo me parezco a él en la forma de guisar, cosa de la que me enorgullezco. Pero esta genialidad apenas sí tiene mérito, pues viene de familia, es cosa genética. Mi abuela Dolores, su madre, también era una excelente cocinera, y luego lo hemos heredado a algunos miembros de la familia, como mi hermano Ignacio, mi hermana Raquel, mi hijo Héctor o mi prima Nerea. Creo que abrió camino a muchos y que consiguió difundir la fama de los excelentes productos de la huerta de Tudela. No hay más que ver la de loas que se han escrito de él tras su fallecimiento y la de reconocimientos que recibió en vida. Fue tudelano popular, caballero de la Orden del Volatín, pregonero de la Cereza de Milagro y recibió además el premio del Hortelano. Llevó su cocina hasta el Hotel Londres de San Sebastián y el Hotel Ritz de Madrid, donde en este último se sorprendieron de que él fuera la única persona que iba a guisar para tropecientos comensales. Uno de los más afamados críticos gastronómicos, Caius Apicius, escribió una reseña en El País, en la que alababa su cocina y su acogedor local, y Cela, el premio Nobel, que como él no se cortaba a la hora de hablar, dijo de sus espárragos, que por cierto tenían fama porque los hacía sin pelar, que eran cojonudos. Yo, por lo que me toca, solo sé que se ha ido un gran hombre y una gran persona, con una enorme fuerza de voluntad, energía e inteligencia. Tan solo puedo añadir que siento muchísimo su ausencia, aunque tengo el consuelo de que hasta su último suspiro supo disfrutar al máximo de su familia, sus gentes y su tierra. También quiero creer que ahora estarán disfrutando de sus guisos en el cielo, y que allá, a buen seguro, se habrá reencontrado con sus seres queridos, esos a quienes tanto extrañaba, como su padre o mi hermana Adriana. Gracias, Anabel. Padre nuestro, que en el cielo estás, santo sea siempre tu nombre. La música de la Misa Navarra, compuesta por Joaquín Martínez Arrechea, tudelano, Ángel Antoñanzas, de Carcastillo, y Valeriano Ordóñez, de Torre del Río, los tres navarros, nos acompañarán entre invitado o invitado y colaborador de este homenaje a Ignacio Ramírez Gamén. Y cada día nos darás tú nuestro pan, y perdónanos, Señor, igual que damos el perdón a cuantos nos hicieron el mal. Y ahora tenemos una entrevista con José María Aliaga, un amigo de Ignacio prácticamente hasta los últimos días de su vida. Le acompañó después de la jubilación, sus charlas, sus conversaciones, temas de actualidad de la familia, de Tudela, de Navarra. Oigamos lo que nos dice José María Aliaga de Ignacio Ramírez. Teníamos mucha relación. Él, cuando cerró el negocio, pues pasaba todos los días por aquí, que es un comercio que tenemos en la calle esa, y echábamos una charrada. Es un hombre con una persona, era un hombre con una personalidad extraordinaria, muy innovador en la cocina, porque en aquellos años que había sota, caballo y rey, él empezó a hacer sus cositas con sus cazuelitas de champiñones, en fin, que le dio un cambio total. Tal es ese caso que me comentaba que en cierta ocasión le habían llamado del Hotel Ritz de Madrid para un seminario que habían hecho de verduras, en la cual pues un día dedicaban a la verdura en Navarra, y lo invitaron. Y pues sí, antes de ir habló con Castelruiz y mandó allí pues sus cosas, sus cogollos,
sus cosas para preparar y se presentaron en Madrid. Me hizo gracia porque fue con Aurora y entran en el RIS y sale el gerente. Bueno, pues son ustedes los de Navarra, sí. ¿Y cuántos vienen ustedes? Dice, no venimos más que mi señora y yo. Dice, pero ¿cómo es posible? Si todos traen 8 o 10 personas. Y dice, a nosotros no nos hace falta más personal para prepararlas. No. Me hizo gracia. Era genial, ¿verdad? Era genial, sí. Y en cierta ocasión también me comentó que habían venido unos cocineros del País Vasco, entre ellos Arguiñano, y pidieron, pues eso, verduras. Y al terminar la comida, Arguiñano le preguntó, oye Ignacio, estos espárragos que estaban extraordinarios, ¿cómo los has hecho? Y el actor le contestó, pues los he hecho con butano. Tenían salidas que les dejaba cabos que le preguntaban, ¿verdad? Sí. ¿Tú conociste a los camareros que tuvo? Sí, tenía uno que se llamaba Gaudí. Sí. Y el otro no me acuerdo. Cayetano, ¿no? Cayetano, sí, era bueno. Te voy a contar una cosa de Cayetano. Sí. Resulta que fueron a comer un día unos que tenían un negocio de periódicos. Y iban en vuestros matrimonios. Bueno, a la hora de pagar, pues fueron 450 o 500 pesetas. Oye, pues que no llevo dinero, ya pasaré a pagarte. Pues bueno, pues ya pasará. Si pasa un mes, pasan 2. Y le llama un día, oye, ¿qué pasa con esto? Nada, que es que eso lo estoy preparando. Y se presenta un día en el restaurante de Ignacio con cuatro bolsas. De cada bolsa llevaba 100 pesetas rubias. Bueno. Para pagarle los 450 pesetas. Y le dice, bueno, pues bien, está bien, pero las tienes que contar, porque si no, tú no te vas a hacer. Le hizo contar las pesetas. Pero esa era una broma, ¿era del que... Sí. ¿Del cliente o de qué? Del cliente, se conoce que dijo, me parece caro, pues ahora te voy a pagar con pesetas. Era extraordinario, era. Luego, últimamente, también todos los años hacía una comida en la Sociedad Gastronómica de Topero, que acudíamos, pues igual íbamos 50 o 60 amigos. La última ya estaba un poco, ya dijo, ya no haremos otra, pero vamos, recuerdo que hizo unos garbanzos con carabinero que estaban impresionantes. Sí, era un buen cocinero. Formidable. Estuvo 50 años, como ya sabes, entre fogones, ¿no? Sí, estuvo 50. Y luego, lo que él estaba muy orgulloso, y me lo decía muchas veces, que con su trabajo había sacado a 5 hijos con carrera, que, sí, claro. que no lo sacaba cualquiera, ¿eh? No, en absoluto. Y ahí están todos ahora bien colocados, por llamarlo así, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Aparte del tema de la cocina y del pichorradicas, ¿qué hablabais cuando estabas con él y te encontrabas en la calle esa, en tu establecimiento? Pues hablábamos mucho de cocina. Él me comentó también en cierta ocasión que estando en Buenos Aires, que estaba en el aeropuerto y se le acercó un señor y le dijo, oiga, yo a usted lo conozco. Y Ignacio se quedó sorprendido. Pues, ¿de qué me conoce usted? Si yo he estado comiendo en su casa en Tudela. Pero comentábamos mucho de que habían sido en su juventud la peña del 13, que él llamaba, 13 amigos. Sí. Y que nada, que habían quedado todos. Y él me decía, ya nosotros ya poco nos queda. Yo le decía siempre, pues hierba mala nunca muere, tú tienes para todo. Claro, es que yo, fíjate, leyendo una información en su tiempo, hablando de las fiestas de Tudela, de los platos que más solicitaba la gente, y hablaba de las pochas. De las pochas, hacía unas pochas muy buenas, con anguilas las hacía. Con anguilas, claro, que algo que ya no se lleva ahora, creo, vamos, no lo sé. Y las anguilas las pescaban en el Ebro, unos pescadores, ya no me acuerdo cómo se llamaban, sí. Ahora me acuerdo, las pochas con anguilas, sí, que eran buenísimas. Realmente Ignacio, como tú me has dicho, era conocido en todo el mundo. En todo el mundo. Porque va a Argentina y allí le conocieron. Pues fíjate, venía aquí a la tienda, que bajaba por el periódico y el pan, y si no había gente se sentaba y echábamos una charlada todos los días. Y cuando entraba la gente, pues él se solía ir, pero entraba mucho público, y yo a usted lo conozco, lo conocía a todo el mundo. Claro. ¿Y cuánto lo echaremos en falta? Y lo echamos en falta. Pues sí, yo lo echo mucho en falta, porque teníamos una tertulia muy maja, y se juntaba también Antonio, el de Textiles Marín, que ya murió. Sí. Y comentábamos cómo era Tudela, cómo había cambiado, y que, pues eso, cosas del pueblo. Lo echamos en falta. Era una persona que se dejaba notar por su personalidad, vaya.
José María Aliaga, amigo de Ignacio. Muchas gracias, José María. Y vamos a escuchar la primera de las jotas cuya letra ha compuesto Jesús María Arellano, al cual se lo agradecemos, y que fue grabada por María Herrera y Sandra Miranda para este programa. Al acordeón, Susana Fernández, y a la guitarra, Fermín Aguado. Volveremos a escuchar más adelante jotas por María Herrera y Sandra Miranda con la letra alusiva de Jesús María Arellano. Ahora vamos a hablar del nombre Pichorradicas. Ya saben que era Casa Ignacio, el bar de las Pichorradicas. Pues bueno, el nombre lo puso, como nos ha comentado antes Anabel, Gerardo Martínez, el señor Tomás. Y por ello nos hemos puesto en comunicación con su hijo, Cochán Martínez. Hemos invitado a este programa a Cochán Martínez, el hijo de Gerardo Martínez, el señor Tomás. Porque Ignacio Ramírez llevaba luego otro apellido, Pichorradicas. Y creo que el padre de Cochán tiene mucho que ver con este nombre. Cochán, un saludo muy cordial y gracias por colaborar. Gracias, Cochán. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que se ha dicho muchas veces, yo por lo menos lo he conocido, sí, que el Pichorradicas fue tu padre quien se lo sacó de la manga, ¿no? Pues sí, mira, es una historia curiosa porque mi padre, aparte de contar chistes y todas estas cosas, pues le gustaba mucho dibujar y era muy artista para muchas cosas. Y le gustaba mucho hacer el tema de cartelerías y carteles y tal, y letras distintas y rotuladores y todo ese tema. Y entonces Ignacio, pues un día le debió decir, oye Gerardo, ¿no te importaría hacerme un cartel con las cazulicas? Y te acuerdas que antes en el restaurante, en el bar, estaba la barra a la izquierda y ponía un montón de cazuelas pues con caracoles, ajo arriero, callos, cebollicas, todo ese tipo de cosas. Una plancha que me parece que lo tenía calentito. Eso es. Y entonces mi padre, pues en vez de poner cazulicas o poner raciones o tal, pues puso Pichorradicas. Y entonces luego la lista de todas las cazulicas que había, pero le llamó Pichorradicas y ya se quedó pues con ese apodo el restaurante y hasta el día de hoy se le conoce así. Quiere decir un poco cosa menor, cosa pequeña, un detalle de cosas, ¿sabes? Pero la verdad que el origen de la palabra lo desconozco, pero aquí lo utilizamos así. Pichorradicas se convirtió realmente en el nombre del restaurante, porque mucha gente que iba a Tudela y tenía interés e iba exclusivamente a ese restaurante, a Casa Ignacio, preguntaban por el bar de las Pichorradicas, y ahí quedó el nombre para siempre. Casa Ignacio, el bar de las Pichorradicas. Me imagino, Cochán, que tú irías más de una vez a comer. Hombre, sí, muchas veces.
veces, muchísimas veces. Y luego además, joder, hay anécdotas en el restaurante porque tu hermano, sabes que tenía buena sorna también. Y me acuerdo que bueno, que cuando Eugenio, el humorista, que hizo mucha amistad con mi padre y tal, pues ya había muerto mi padre, pero siempre que pasaba por Tudela siempre entraba y visitaba a mi madre, a nosotros ahí en la calle Barrio Verde. Y entonces una vez me acuerdo que fuimos los tres hermanos, mi madre y Eugenio, a comer al Picho Radicas. Y entonces me acuerdo que Eugenio comió perdiz y le preguntó con esa sorna catalana y ese acento también, oye, Ignacio, joder, ¿cómo haces la perdiz? Como pidiéndole la receta, ¿no? Y le contestó Ignacio, con butano. Sí. Tenía cosas de estas muy curiosas, sí. Decía, además, en el restaurante tampoco vendía tabaco, porque le pedías tabaco, no. He llegado a un acuerdo con el del estanco. Él no vende comidas, yo no vendo tabaco. Gracias a Cochán Martínez por su colaboración en este homenaje a Ignacio Ramírez Gámez. Y después de este himno de Navarra, que se interpreta, que se está incluido en la Misa de Navarra, que hemos comentado, pues vamos a escuchar otra Jota Navarra, por María Herrera y Sandra Miranda, al acordeón Susana Fernández y a la guitarra Fermín Aguado. En el año 2002, en las fiestas de Santa Ana, Ignacio fue nombrado Tudelano Popular por la Peña Ciudad Deportiva. La Peña Ciudad Deportiva proclama Ciudadano Popular 2002 a Ignacio Ramírez Gámez. La Peña, con 4 versos, quiere aquí ratificar que por este año ya eres Ciudadano Popular. Bien.
Amigos todos, el señor alcalde que ha estado con su presencia, familiares, en primer lugar quiero agradecer de todo corazón a la Peña Ciudad Deportiva por este título que me han dado de Tudelano Popular. Quiero también darle las gracias al alcalde por entregarme este pergamino, mandar un recuerdo a todos mis antecesores que han sido también elegidos Tudelanos Populares, que por desgracia algunos ya son fallecidos, y a todos aquí presentes de todo corazón por haberme acompañado en este emotivo homenaje que jamás mi familia y yo olvidaremos. Muchas gracias. ¡Y viva Tudela! Fiesta del año 2002. Ignacio Ramírez, Tudelano Popular. Hemos invitado a este programa a Luis González, conocido como el Jabonero, tudelano popular. Interviene en todos los acontecimientos locales, con humor, con alegría, con todo el sabor que tiene tudelano. Por ello le hemos invitado para que también nos hable de mi hermano, de Ignacio Ramírez. Sí, bueno, a ver, el Piso Radical de Ignacio, el restaurante era un referente desde tanto tiempo atrás que quien no lo conocía, quiero decir, que ya ibas en la mocedad, las meriendas de los domingos, por ejemplo, a la tarde, que eran muy habituales en los distintos bares, pues yo ya recuerdo haber ido a casa Ignacio. Tenía unos chipirones en su tinta con un punto picante que eran para mí, bueno, para mucha gente la estrella del firmamento de su gastronomía. Y posteriormente pues nos hemos, aparte de las veces que he podido ir a comer y a cenar, sí que cuando le nombraron Tudelano Popular, y a mí ya nos juntábamos en una comida en Navidad, pero bueno, la relación también frecuentábamos ya cuando se jubiló un barcico donde nos juntábamos, que era el Embaular, cerca de su casa, y en el día a día por la calle nos veíamos. Posteriormente también he tenido con él alguna comida en la Sociedad Gastronómica Topero. En fin, yo creo que la relación era muy de ciudad, muy de pueblo, de Tudela, de vernos prácticamente a diario. No vivíamos muy lejos uno de otro y ya está. ¿Cómo lo definirías tú ya como persona, como carácter? Muy tudelano, ¿no? Sí, por supuesto. Era muy tudelano. Y luego tenía ese punto de acidez sentenciosa y socarrona, y a veces rayando en esa provocación de la contestación, ¿sabes? Que yo creo que nos venía bien a todos, como otra gente de la hostelería de aquella generación, ¿sabes? O sea, era un diálogo de jotas de picadillo, te podías establecer o entablar con él. Entonces, pues, bueno, amén del, como te digo, el carácter, que a veces podía ser agrio, socarrón, con la punta de acidez, como te digo, era un personaje más del paisaje de Tudela. ¿Tu plato favorito cuál era? ¿Perdona? ¿Tu plato favorito? Pues yo, desde luego, soy más de pescado que de carne, pero los lomos de merluza que hacía tiempo atrás lo hizo con angulas. Yo creo que cuando la angula no era tan prohibitiva, pero sí tenía... Lo que pasa que era un conjunto, ¿no? Él preparaba ya entonces las verduricas
limpias y cocinadas como nadie, eran muy delicatessen. Y luego tenía el cordero con sopas, que es difícil encontrarlo con sopas, porque es complicado hacerlo, muy artesano, ¿no? Según me cuentan los cocinicas o los cocineros, no les voy a denostar con ese nombre. Y la merluza con angulas, los lomos de merluza con angulas. ¿Qué opinas tú del nombre que tenía, Pichos Radicas? El nombre creo que viene de la amistad o relación que tuvo con Gerardo Martínez, padre, con el señor Tomás. Y alguna vez lo hemos hablado y creo que, no sé si él le consultó o simplemente hablaron, oye, no sé, antes de establecer de establecerse en el local y él, o ya establecido, oye, pues, y hablaron de pichorradas, así en toda la acepción de la palabra en Tudela, y oye, pues pichorradicas, exacto, y con pichorradicas Ignacio se quedó. De hecho, yo las veces que le he tenido que escribir algo, porque hemos coincidido también, yo creo que en una comida de la Orden del Volatín o en alguna comida de la Orden del Volatín, cuando termina la Semana Santa y tal, y en Topero yo le escribía como pichorradicas. Luego te lo leeré si tenemos un minuto de tiempo, que son 2 décimas rápidas. Pues vamos a ello, Luis. Mira, bien, esta se lo hicimos en Topero, en la sociedad, en noviembre del 2022. Hacía una comida anual para una cuadrilla y allí no faltábamos. Entonces, esta empieza así, mira: Ignacio, si lo estipulas, rima en cordero con sopas, en buen vino y buenas copas, en merluza con angulas. No necesito de bulas, que como todo en palacio, él creó fama de espacio. Delicatessen masticas, si pruebas pichorradicas de Ignacio. Y tras eso le contaba en otra décima una anécdota que tuvo con el catalán Eugeni, el humorista catalán, que aparecía por Tudela para comer en casa del señor Tomás, de Gerardo, de la familia Martínez Miranda, y también probó las pichorradicas de Ignacio. Y tiene una anécdota de un plato que le pidió y que yo lo relaté así: de humor deja cicatrices, que de cuenta ser Rosario, el picante anecdotario. Alguien que comió perdices quiso del guiso matices, sentenció su soberano, y Ignacio dijo al fulano: es mi técnica secreta, pero apunta la receta, yo las guiso con butano. Esta anécdota del butano, que nos ha contado también Luis González, ahora con las redes sociales diríamos que es viral, tendría un gran éxito, sin ninguna duda. Así era Ignacio Ramírez. Creo en un solo Dios, buen Padre y gran hacedor, manantial de todo poder, celeste ordenador. Un Dios de Dios, creo en Jesús el Señor, y eterno Dios también es, pues todo lo creó, que solo por nuestra salvación se encarnó, y como todo hombre amó y sufrió, desde que de la Virgen nació. Y después de este nuevo fragmento de la Misa Navarra, con estas voces maravillosas de Alma Navarra, seguimos con las jotas alusivas a Ignacio, la que interpretan María Herrera y Sandra Miranda, letra de Jesús María Arellano, y al acordeón Susana Fernández y Fermín Aguado a la guitarra. Y con nosotros no estés, aunque nos haya de
siempre atender, aunque nos ha ya dejado. Y antes de dar paso a nuestro último invitado, vamos a escuchar un fragmento de una canción que seguro que a Ignacio le gustará escuchar desde el cielo. Qué bien se pasa en Tudela. Qué bien se pasa en Tudela, ante un plato de menestra, poder posarse la tierra, primero unos cogollicos y en la boca pues cantina, un tirgonero, un remonte, mango viejo, mantequilla. Rondalla, brisas tudelanas. Qué bien se pasa en Tudela, cantando en todas sus fiestas. Qué bien se pasa en Tudela, el día, la fe y el Cristo, y acompañando a la seña, por Santiago y por Santana, por las rocas de la ribera. Aquí vamos con nuestro último invitado, José María Pejenaute, milagrés, presidente de la Sociedad Gastronómica Topero de Tudela. Milagro, una localidad muy querida por Ignacio. De Milagro es su viuda y ante su mujer, Aurora Ochoa. No faltaban a las fiestas de San Blas, verano, invierno, en fin. Una localidad, como digo, muy querida por ellos y que siempre la han recordado y han estado pasando allí momentos muy felices. Pues bien, José María Pejenaute, también milagrés, nos va a hablar de Ignacio, de cuando ya cocinaba en la Sociedad Gastronómica después de su jubilación. Bueno, yo creo que Ignacio, su gran vocación ha sido siempre la cocina, y él nunca dejó la cocina y nunca dejó de cocinar para sus amigos. Una vez que él se jubiló, él siguió cocinando y junto con sus amigos en la Sociedad Gastronómica Topero. No, ¿cómo? Pero era la cocina su vocación, ¿no? Él siempre de cocinero. Sí, yo creo que Ignacio, para mí al menos, ha sido el gran precursor de la cocina de las verduras en Tudela, en Navarra y probablemente en España. Y bueno, él siempre ha tenido la cocina, ha llevado la cocina en su corazón. Entonces, dentro de la Sociedad Gastronómica, Ignacio era un referente para todos los demás socios. ¿Y cómo era personalmente, no sé, en las sobremesas? Seguía con su humor, con sus chistes, en fin, con sus a veces historias socarronas, como Tudanio, como Rivera. Bueno, pues mira, yo lo que te puedo contar de Ignacio, aparte de que haya aprendido de él prácticamente todo lo que sé de la cocina, es que Ignacio hacía fácil lo difícil. Ignacio nos enseñó a cocinar cuando hacíamos los pinchos de las verduras o las cenas de las verduras, a cocinar 2000 pinchos de alcachofas o cocinar para 100 personas, que no es fácil. No, desde luego. Él nos enseñó a cocinar las verduras de una forma fácil y de una forma como él lo hacía, Y luego, bueno, pues en las sobremesas y en todo, porque Ignacio era uno más, un socio más dentro de la sociedad. Él se prestaba siempre a colaborar con la Junta, a colaborar con los socios en limpiar los productos, en cocinar los productos. Vamos, estaba siempre al pie del cañón. Y por supuesto en las sobremesas era fácil recordarlo con su botella de anís del mono, metiendo un poquito de ruido, ¿no?, en las canciones, y con su humor socarrón de siempre, que eso no le ha faltado nunca, ¿no? Ah, fíjate que creo que pocas semanas antes de ya agravarse su enfermedad, hizo una comida incluso para una hija y unos amigos. Sí, así pero es. Pocas semanas antes,
¿Pocas? Sí, muy poco tiempo antes, muy poco tiempo antes. Hombre, la verdad es que anécdotas tenemos muchas, ¿no? Yo recuerdo que estuve viéndole 3 días antes de fallecer y me estuvo contando que él cuando llegó a la residencia, ¿no? El primer plato que le pusieron para comer fue una menestra de verduras. Yo me lo quedé mirando, me miraba con su cara socarrona y me dice, ¡guau! Lo primero que les dije, si salgo de aquí os voy a enseñar a hacer una menestra de verduras de verdad, no estas congeladas que me habéis puesto hoy aquí. Era genio y figura hasta el final, ¿no? Y bueno, yo creo que él además de cocinar bien, lo sabía transmitir y le gustaba que se trataban bien los productos, que se trataran bien a los clientes, a las personas, y yo creo que eso lo llevaba dentro. Además de Milagro, eres verdad también de Milagro, ¿no? Sí, yo soy de Milagro. Él cocinaba muchas veces en Milagro con las cuadrillas. Era todo un referente. Claro. No faltaba ningún año para San Blas y las fiestas de verano cuando podía, ¿eh? No, allí estaba siempre. Y todos los años preparaba un día una comida o una pochada o siempre, y claro, pues aglutinaba a la gente a su alrededor, porque era un hombre, era todo un auténtico referente, ya te digo. José María, para terminar, le echamos en falta. Muchísimo. Yo personalmente, para mí era un amigo y bueno, además de amigo, yo, como te he dicho antes, para mí fue un maestro dentro de la cocina. Yo soy aficionado a la cocina, pero tener un maestro así es un lujo. De tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules, la mi Navarra, la que más quiero, Santana, Camino Reama, Padi el Villar, de tanto mirar al cielo, tiene los ojos azules, la mi Navarra, la que más quiero, Musquilda, Ujue Romero, Yugo y el Puy, tiene los ojos azules, de tanto mirar al cielo, la mi Navarra, la que más quiero, Nieves, la Peña, la Barda y Jerusalén, tiene los ojos azules. Y vamos a terminar este programa homenaje a Ignacio Ramírez cuando se le nombraba en el año 2023 hortelano de honor del año. Ocurría esto en la Peña Topero, era un premio, una distinción que otorgaba la Federación de Asociaciones Gastronómicas de Tudela. Y concretamente hablaba primeramente el milagrés que hace poco nos ha acompañado, José María Pejenaute. El deseo de esta federación conceder el hortelano de honor de este año a don Ignacio Ramírez, que nos acompaña de sobra conocimiento. Ignacio es un cocinero tudelano que pasó gran parte de su vida en los fogones del restaurante Casa Ignacio, más conocido como Pichorradicas. Ignacio ha sido, sin lugar a dudas, el gran precursor de la cocina de las verduras de Tudela y de Navarra, elevando esos platos a lo más alto de la cocina española. En años
donde las redes sociales no funcionaban, no existían, donde lo que funcionaba era el boca a boca, eran sus clientes vascos, catalanes, madrileños, etcétera, los que colocaron a Navarra, a Tudela y a su restaurante en lo más alto del panorama gastronómico nacional. Creo que es bien merecido. Me gusta más cocinar que hablar al público. Lo siento. Quiero agradecer a la Federación de Sociedades Gastronómicas el haberme elegido y nombrarme hortelano de honor. Han sido muchos años de lucha, de trabajo, de sacrificio. Y tanto yo como mi mujer estamos aquí gracias a Dios. Luego también agradezco a todos los presentes por vuestro acompañamiento. Que nos veamos todos muchos años. ¡Viva Tudela! ¡Viva! Y aquí termina este programa homenaje a Ignacio Ramírez Gámez, el Picharradicas. Nos han acompañado Anabel Ramírez Ochoa, su hija mayor, su amigo José María Aliaga Cochán Martínez, hijo de Gerardo Martínez, José María Pejenaute, presidente de la Sociedad Gastronómica Topero, y Luis González, el Jabonero. Y las notas que ha escrito la letra Jesús María Arellano, han cantado María Herrera y Sandra Miranda, al acordeón Susana Fernández y a la guitarra Fermín Aguado. A todos, gracias por su colaboración. Y así terminamos este programa. Ignacio, descansa en paz. La Jota de Tudela, el mejor final para este programa.